Les saludo, querido hermano, querida hermana del Señor. Es una bendición para mí poder compartir hoy día nuevamente un estudio bíblico. Hoy día voy a compartirles, hermanos, un estudio bíblico llamado La esperanza y el sufrimiento, que es parte de la serie de estudios bíblicos sobre el enfoque en lo que dice la Biblia sobre, en este caso, el sufrimiento. ¿Qué dice la palabra entre el sufrimiento y la relación que tiene con la esperanza? Así que le invito, hermano, a tener un tiempo de oración para presentar este tiempo al Señor antes de comenzar este estudio. Señor, te damos gracias por tu bondad con nosotros. Tú eres bueno, tú nos permites utilizar estos medios, Señor, para poder compartir tu palabra, y te ruego, Señor, que cada uno de nosotros podamos enfocarnos en lo que tu palabra nos dice, Señor. Que tu palabra obre en nuestros corazones. Prepáranos, Señor, para lo que se viene. Fortalécenos si estamos débiles, Señor. Perdónanos si hemos pecado. Necesitamos tu obra en este tiempo. Guíame para compartir tu palabra claramente. Guía a mis hermanos, Señor, para estar atentos y poder recibir lo que tu palabra de Dios quiere entregar a cada uno. Te dejo este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estudiamos lo que dice la palabra de Dios sobre el sufrimiento, nos encontramos que una y otra vez los autores bíblicos la relacionan de una u otra forma con la esperanza. Esta importante característica que tenemos los que hemos puesto nuestra confianza en Dios. Por ejemplo, Romanos 5, 3 y 4 dice que también nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, según el apóstol Pablo, nosotros podemos darle algún sentido positivo a las tribulaciones que enfrentamos, porque a través de ellas podemos crecer en esperanza. Y según Pablo, el tener esperanza es uno de los atributos fundamentales de la vida cristiana en este mundo. Entonces, crecer en algo tal vital como la esperanza le da un sentido positivo a cualquier tribulación. Por crecer en esperanza, como consecuencia de pasar tribulación, la tribulación toma un aspecto positivo. Así que el entender el valor de la esperanza cristiana en la vida cristiana, en la vida en este mundo, es de mucha importancia para que nosotros podamos enfrentar de mejor manera la tribulación. La fe, la esperanza y el amor son conocidos, ¿cierto?, como columnas fundamentales en la vida cristiana en este mundo. Conocido es el pasaje en 1 Corintios 13:13 que dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Estos tres permanecen, hermanos, para la vida del Hijo de Dios en este mundo, la vida en Cristo, la fe, la esperanza y el amor. En el ahora ellos tres permanecen. El amor que nosotros conocemos es el que nos motiva a actuar por el bien de otros, por el bien de nuestros hermanos, por el bien de nuestro prójimo, ¿cierto? El amor al prójimo y el amor a Dios son el resumen de toda la ley y los profetas. El amor no busca lo suyo. La fe, que es la que nos lleva a actuar confiando en quién es Dios. Nosotros creemos en quién es Él y cómo es Él por medio de la fe. La fe, esta que nace al oír la palabra de Dios. Y el tercer fundamento para la vida cristiana es la esperanza, la que nos lleva a confiar en lo que Dios ha prometido, porque, hermanos, esa es una definición muy sencilla de lo que es la esperanza cristiana, el esperar el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Por ello, la esperanza está profundamente relacionada con la fe, porque por la fe nosotros creemos en Dios y en cómo Él es, ¿cierto? Y como Él ha prometido mucho, entonces nosotros esperamos que Él cumpla con lo que ha prometido. Y eso, de una forma muy sencilla, es nuestra esperanza. Por eso, hermanos, nosotros podemos decir, repito, de una forma muy sencilla, que sin fe no hay esperanza. Si no confío en que Dios es real y que es capaz de cumplir su promesa, cumplir su palabra, entonces no puedo tener esperanza. Y al revés, si no tengo esperanza, lo más probable es que esto esté relacionado con que no tengo confianza en el Señor o no sepa lo que Él ha prometido. Estamos hablando de la esperanza en Cristo, porque la palabra esperanza también se utiliza, ¿cierto?, fuera de la palabra, fuera de la Biblia. La esperanza en Cristo se basa en la confianza que nosotros tenemos en aquel Señor que prometió. Si de verdad yo confío en el Señor y le conozco,
entonces puedo confiar en lo que Él ha prometido. Si de verdad tengo una esperanza firme y segura, hermanos, nuestra forma de enfrentar la situación que se nos presente va a ser diferente. La situación que se presente ante nosotros en este mundo va a afectarnos, pero la forma en que nos afecte y cómo vayamos enfrentando en el día a día esa situación va a ser diferente si tenemos una esperanza más fuerte, más segura, que si no. Veámoslo, hermano, con un ejemplo sencillo, ¿ya? Antes de ir ya a la palabra. Voy a ponerme como ejemplo yo. Cuando yo era pequeño, era típico que cuando mi mamá iba a comprar, yo le pedía cuando estaba saliendo que me trajera algún dulcecito, un chocolatito, un chubi. Y normalmente mi mamá me decía, ya hijo, te voy a traer algo. Entonces yo me quedaba en casa esperando que ella volviera de comprar, esperando que ella volviera con lo que me traería. Me quedaba un poco nervioso, me quedaba alegre haciendo algo para distraerme, pero confiando en que mi mamá cumpliría su palabra. Era mi mamá. Ella me había dicho que me traería algo rico, así que yo estaba feliz, porque confiaba en su palabra. Estaba confiado, estaba tranquilo y al mismo tiempo expectante que mi mamá llegara con algo. Y normalmente pasaba, ¿cierto? Que mi mamá cuando yo llegaba abría la puerta y yo iba corriendo a la puerta para ver qué me había traído mi mamá y mi mamá me cumplía, me entregaba un dulcecito chiquitito, algo rico y yo le daba gracias, obviamente. Entonces esa sensación interna de seguridad se basaba en la confianza que yo tenía en que mi mamá cumpliría su palabra. Sumada a esa expectación que yo tenía de que ella llegara pronto, trayéndome aquello que yo esperaba, porque yo estaba esperando ese dulcecito. Mi mamá confiaba en ella, ¿cierto? Confiaba en que cumpliría su palabra. Por otro lado, esperaba lo que ella me iba a traer. Esta suma de cosas, esta expectación, este deseo de que llegue lo que estoy esperando, más la confianza en aquella persona que me prometió, es un tipo de esperanza humana, ¿cierto? Obviamente la esperanza cristiana es superior a esto, es distinta a la esperanza de este ejemplo, porque la esperanza de este mundo, del ejemplo que yo puse, por ejemplo, ¿cierto?, de mi mamá se basa en las capacidades de mi mamá para cumplir su promesa, mientras que la esperanza cristiana se basa en la capacidad de Dios de cumplir su promesa, en cumplir lo que Él prometió. La esperanza en este mundo es mucho más insegura porque se basa en las capacidades humanas, en que las situaciones se den para que se pueda cumplir lo prometido. La esperanza cristiana no se basa en esto, sino que se basa en Dios mismo. Pongo como ejemplo de nuevo el caso de mi mamá. Mi mamá podría haber tenido un accidente en el camino a comprar y quizás ahí morir atropellada. Quizás le podían robar, quizás se le podía perder el monedero. Quizás podía pasar que llevara muy poco dinero y no alcanzara para comprar todo y no le alcanzara para comprarme un dulce. Aún se le podía olvidar. No pasaba, pero podía pasar. La seguridad que yo tenía se basaba en que mi mamá fuera capaz de cumplir su palabra. Esa es la esperanza humana. En cambio, la esperanza cristiana no se basa en las capacidades de otro o en las situaciones. Se basa en Dios, en que Él sea capaz de cumplir su promesa, en que Él sea capaz de cumplir su palabra. Por eso la esperanza en Cristo, la esperanza cristiana es segura, es firme. Y la fuerza de nuestra esperanza, por lo mismo, se va a basar en estas variables. Primero, en cuánto conocemos al Dios que prometió. Conocemos su poder, conocemos que Él es verdadero, conocemos que Él es sabio y bondadoso y que entrega las cosas y que da las cosas a su tiempo. ¿Lo conocemos a Él? Segundo, confiamos en Él y en su promesa. Ya decimos que le conocemos, pero confiamos que Él cumplirá esa promesa respecto a nosotros. Y tercero, conocemos lo que Él ha prometido. Porque en el caso de mi ejemplo, mi expectativa era que yo iba a recibir algo que me gustaba, un dulcecito. En el caso nuestro, nuestra esperanza en Cristo va a ser mayor o más alegre o más expectante. Nos va a tener ahí más atentos, dependiendo de si conocemos lo que Él ha prometido y si nos agrada lo que Él ha prometido. ¿Qué Él nos ha prometido en la palabra? ¿Nos agrada lo que Él nos ha prometido? Si no conocemos sus promesas, si mi corazón no ha sido transformado para disfrutar las promesas que Dios ha dado, si no conocemos a Dios, si no confiamos en que Él cumplirá lo que prometió, obviamente la esperanza no nos va a dar ni paz ni seguridad en medio de la circunstancia difícil que estamos pasando. Pero si le conocemos, si confiamos en sus promesas y si estamos a la espera de lo que Él
ha prometido, la situación será difícil, producirá dolor en este mundo, es así, es tribulación, es angustia, eso es normal, es natural que pase cuando tenemos problemas graves, pero tendremos una esperanza que será una luz, un faro en medio de la oscuridad, un faro, una luz que nos apuntará hacia Cristo y hacia lo que Él nos ha prometido. La esperanza bíblica, hermanos, es más llamativa aún cuando nosotros la comparamos con cómo veían la esperanza los griegos. Para los griegos, en el tiempo de Pablo, en general, ¿cierto? La esperanza no era una virtud, sino que era una ilusión. Para ellos toda esperanza era débil. ¿Por qué? Porque se basaba en cosas que no se podían controlar, en el futuro, en las circunstancias que no eran controlables por ellos. En la práctica, para ellos la esperanza era un tipo de autoengaño. Sin embargo, la esperanza cristiana, la esperanza de la que habla Pablo, de la que habla Juan, Pedro, es una esperanza que se basa en Dios, en aquel que lo prometió, aquel que no es afectado por las circunstancias, aquel que sabe lo que pasará, aquel que tiene el poder para cumplir su palabra. Dios es el único que puede dar una esperanza firme y verdadera. Así que, hermano, yo he hablado bastante ya sobre lo que es la esperanza, de una forma simple, sencilla, y cómo afecta nuestro día a día, y cómo es fundamental en la vida cristiana, en particular en medio de las tribulaciones. Así que ahora vamos a pasar a ver en la palabra lo que nos dice acerca de la esperanza y cómo podemos aplicarla, ¿cierto?, en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento. Comenzaremos viendo Romanos 8 del 22 en adelante, que dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La esperanza, hermanos, aquí se enfoca en la promesa de redención de nuestro cuerpo, de nuestros cuerpos físicos, de salvación de la corrupción de este mundo, la corrupción que está en nuestros cuerpos por culpa del pecado. La promesa entregada a nosotros es que nuestros cuerpos serán restaurados, serán transformados en cuerpos libres de enfermedad, libres del pecado y de sus consecuencias. Y por ello, en medio de la enfermedad que podamos estar enfrentando, en medio de la tentación por nuestra debilidad, en medio del sufrimiento, el llamado de Pablo y de la palabra es enfocarnos en la promesa de Dios que llegará a su tiempo. Pablo dice que nosotros mismos gemimos, que nuestro cuerpo gime dentro de nosotros esperando ese momento, el momento glorioso en el que seremos finalmente completamente libres. Nuestro cuerpo sabe que llegará aquel día y esa es nuestra esperanza. En el verso 24 indica que nuestra salvación fue en esa esperanza, es decir, desde el momento en que nosotros nacimos de nuevo, desde ese mismo momento comenzamos un tiempo de espera hasta que llegue la manifestación de la salvación de nuestro Señor, el momento de la restauración de nuestros cuerpos, cuando nuestros cuerpos serán glorificados. Y así seremos libres de las consecuencias del pecado, completamente. Y Pablo aquí define la esperanza como el esperar aquello que estamos aguardando que nos fue prometido. E indica que ese aguardar lo hacemos con paciencia. Y la palabra paciencia que se utiliza acá es una palabra que para los griegos implica perseverar, el resistir algo duro, algo difícil, algo desagradable. Es la palabra, por ejemplo, que se utilizaba para trabajar un día arduo, ¿cierto? Cansador, un largo día de trabajo, agotador, obligado. La capacidad de resistir ese día es la palabra que acá se utiliza como paciencia. Con paciencia nosotros estamos aguardando la redención de nuestros cuerpos, el cumplimiento de la promesa. Esa es nuestra esperanza que tenemos desde el momento en que nacimos de nuevo. Esta paciencia con la que aguardamos implica el permanecer, el perseverar a través de la dificultad.
El Hijo de Dios, hermano, según Pablo, nace esperando algo, el día que llegue el Señor y nos lleve a Él y nos transforme para ser completamente libre de todas las consecuencias del pecado, dolor, enfermedad, sufrimiento, llanto, la corrupción de este mundo, el ser libres para estar solo con Dios. Ahora, esta promesa de redención no es solamente la promesa de transformación, sino que es la conocida promesa de vida eterna. En Tito 1:2, Pablo dice que en la esperanza de la vida eterna Él está escribiendo, Él está haciendo, está sirviendo, está ministrando. Es la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, indicando claramente que la esperanza que tiene se basa en lo prometido por Dios, en una promesa del Señor que en Él siempre es eterna. Desde antes del tiempo, desde el principio de todo, Dios ya había definido salvar por la fe y prometió dar vida eterna a todos los que en Él confían, vida que será manifestada finalmente luego de nuestra transformación, luego de nuestra glorificación. Entendiendo, hermanos, ¿cierto? No olvidando que la salvación, la vida eterna, tienen aspectos presentes y futuros. Hoy día somos salvos, pero la salvación será manifestada también cuando venga Jesucristo por nosotros. Hoy día nosotros tenemos vida eterna, pero la vida eterna será manifestada cuando estemos en Cristo. Nosotros somos santos y también estamos siendo santificados. Somos perfectos y estamos siendo perfeccionados, ¿sí? Muchas de estas características que Dios nos ha dado como parte de sus promesas, como parte de su obra en nuestra vida, tienen aspectos presentes de lo que Dios ha hecho y lo que somos ante Él, y aspectos que se tienen que manifestar aún en el futuro. Y esa es nuestra esperanza, mientras esperamos que se cumpla completamente cada una de estas cosas. En este caso, la promesa de vida eterna, esperando la manifestación de esa salvación, de esa vida eterna en el Señor. Entonces nuestra esperanza es ser transformados, y no solamente por un momento para presentarnos ante el Señor y nada más, sino a través de una vida eterna, es decir, eternamente estar con Él, eternamente estar en su presencia. Y a eso la Biblia le llama estar en la gloria de Dios. Romanos 5:2 dice, hablando del Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por esta fe, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, el fin de todo, el fin de la salvación, el fin del Evangelio, el estar en la presencia de Dios, el tener acceso a Él, a su gloriosa gloria. Cuando el Señor venga por nosotros y nos lleve a su presencia y podamos estar para siempre con Él en su presencia. ¿Y qué es mayor que la gloria de Dios? ¿Y qué es mayor que estar en la presencia del Padre? Pues nada. Colosenses 1:27 dice sobre la iglesia, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio es Cristo en nosotros. La iglesia, eso es un misterio oculto a través de los tiempos, pero que nos fue revelado a nosotros. Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, hemos sido salvos, siendo gentiles por gracia. Cristo es la razón de nuestra esperanza. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria, el motivo de nuestra esperanza. Por ello, hermano, también a esta esperanza de la gloria de Dios se le llama la gloria del Evangelio, de la gracia. Tenemos la esperanza del Evangelio. Desde el momento en que conocimos a Dios, tuvimos una esperanza, la esperanza de ser transformados y llevados a la gloria de Dios. Y gloria a Dios por ello, porque no hay nada superior a esto. Es por el Evangelio que tenemos entrada a Dios. Es por el Evangelio que nosotros tenemos entrada, vida eterna, y podemos estar para siempre con Él. Esa es la promesa del Evangelio, esa es nuestra esperanza. Tito 2:13 dice que debemos vivir en este mundo una vida piadosa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Salvador Jesucristo. ¿Cómo tenemos que vivir? Debemos vivir piadosamente, eso lo dice el 2:12, Tito 2:12, dedicados a Dios, está bien, pero aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Salvador. ¿Cómo estamos viviendo en el día a día? ¿Aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Salvador y Señor Jesucristo?
Estamos aguardándola a Él, esa es la forma en que estamos viviendo, esa es nuestra esperanza, eso es lo que nos hace estar atentos, lo que nos hace estar ahí con esta sensación de expectativa, de querer que llegue el día, de estar en su presencia. Romanos 15:4 dice que las cosas que se escribieron antes del Antiguo Testamento fueron escritas para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Al ir al Antiguo Testamento y ver lo que fue escrito para nosotros, podamos nosotros crecer en paciencia y consolación. Al ver esos hombres resistiendo, luchando, a Dios obrando con su poder, nuestra esperanza puede ser fortalecida sabiendo que Dios va a cumplir con su palabra, que así como le cumplió a Israel, cada cosa que le prometió, lo va a hacer también con nosotros. Para los judíos la esperanza era Cristo, estaban esperando al Mesías que se manifestara. Y en Cristo se manifestó su esperanza y lamentablemente muchos no lo supieron. Hoy día para la iglesia, Cristo es nuestra esperanza, la esperanza de gloria, la esperanza de la manifestación de la salvación. En Cristo tenemos esperanza. ¿Estamos esperando su manifestación? Pablo en Efesios 1 oraba por la iglesia pidiendo que Dios abriera sus ojos y le diera sabiduría y entendimiento para entender la salvación y también para que pudieran saber cuál era la esperanza a la que ellos habían sido llamados y cuáles eran las riquezas de la gloria de su herencia. Eso sale en Efesios 1, 17 y 18. Ay, Señor, para poder crecer en esta esperanza, para poder entender cuán gloriosa es la herencia que Dios nos ha dado, las promesas que el Señor nos ha dado, necesitamos que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento, que el Señor nos ayude a comprender lo enormemente ricos que somos en el Señor, las riquezas espirituales, la gloriosa gracia que se ha manifestado para nosotros, hermanos. El Señor nos ha prometido, nos ha dado una esperanza segura, un tesoro guardado en Él, que es su propia presencia, la manifestación de Dios mismo, si no hay nada mayor que la gloria de Dios. Muchas veces, lamentablemente, nuestros ojos se enfocan en este mundo. La esperanza de las riquezas habla en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. A los judíos, a Israel, si algo se le critica, más de una vez es que ellos ponían su esperanza en caballos, en Egipto, en otras naciones, en vez de poner su esperanza en Dios. Y muchas veces pasa que nuestros ojos se enfocan en este mundo y nuestra esperanza se empieza a enfocar en las cosas de este mundo. Nos enfocamos en las necesidades de este mundo y en los problemas de este mundo y olvidamos las promesas que Dios nos ha dado. Como dije antes, ¿cierto? Hay tres cosas que son fundamentales: el amor, la fe y la esperanza para vivir una vida en Cristo que sea fructífera, que honre a Dios. Cosas que tienen que guiar nuestras vidas: el amor, la fe y la esperanza, todas obviamente enfocadas en Dios y que provienen de Dios. Efesios 2:12 dice que los hijos de Dios somos los únicos que podemos tener esta esperanza. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no conocen a Dios no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza más allá de este mundo, más allá de este tiempo. Para los que no conocen a Dios, esto es todo. Para los que conocemos a Dios y hemos confiado en Él, tenemos una esperanza, tenemos unas promesas de más allá y mayores que las de este mundo. No hay nada en este mundo que se pueda comparar a la gloriosa presencia de Dios que veremos, que viviremos cuando lleguemos a Él, cuando Él venga por nosotros. ¿Cómo está nuestra esperanza? ¿Podemos tener esperanza en medio de la tristeza? Que Dios nos ayude. Primera de Pedro 1:8 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, no una esperanza muerta, no, una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que es inmarchitable, ¿ya? Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Todo esto, hermanos, es la promesa dada por Dios, nuestra esperanza. Hay tantos detalles en este pasaje, yo creo que con esto vamos a terminar hoy día, hermanos. Les recuerdo que los estudios de enfoque
lo que la palabra dice sobre algo. Son estudios un poco más cortos, 20, 30 minutos máximo es la idea. No sé cómo iremos con el tiempo en este momento. Para poder ir enfocándonos paso a paso en diferentes aspectos de un tema. Estamos hablando del sufrimiento y la esperanza. Y acá Pedro nos dice muchas cosas. Comienza diciendo que el bendito es Dios, bendito nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien Él nos ha hecho vivir de nuevo, nos ha dado vida nueva para tener una esperanza. Desde el momento en que nosotros nacimos de nuevo, el Señor nos entregó una esperanza viva, una esperanza real. Les recuerdo, ¿cierto? Los griegos no creían esto, creían que la esperanza era una ilusión, pero nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza no teórica, real, que los judíos lo sabían, ¿cierto? Porque ellos habían confiado en Dios en algún momento en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y habían aprendido finalmente a esperar, a confiar en las palabras de Dios. Y nosotros tenemos esta esperanza viva. Y esta esperanza viva la recibimos y la confirmamos por la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. Él, con su resurrección, nos muestra que nuestra esperanza es viva y es real. Porque lo que Él prometió de prepararnos un lugar para llevarnos a estar con Él es una promesa real. Tenemos una herencia, dice Pedro, incorruptible, incontaminada e inmarchitable, inmarcesible. Es decir, que no puede ser afectada, no puede ser arruinada, no puede ser achicada. Nuestra herencia está guardada en Cristo, en el Señor, está en Dios, reservada para nosotros. Esa promesa está hecha y está dada y confirmada por Dios mismo. Mientras nosotros en la tierra somos guardados por la fe, por el poder de Dios, mientras esperamos la manifestación de esta salvación. Y esta esperanza, sigue diciendo Pedro, es tan gloriosa que nos permite soportar las tribulaciones que podemos pasar en este tiempo. Cuando viene la tormenta, el llamado es ir y mirar a estas promesas, a la llegada del día de Dios, de la salvación que se manifestará en aquel momento. Porque Él sigue diciendo, en esto que ustedes tienen, en esta esperanza, ustedes se alegran, en lo cual vosotros os alegráis. Dice Primera de Pedro, ¿cierto? Del 8 en adelante. En esto ustedes se alegran. Para Pedro, nuestra esperanza debería ser un motivo de alegría. Hablar, pensar, imaginar la gloria de Dios debería ser algo que nos alegrara. El pensar cuando va a ser manifestada la presencia de Dios frente a nosotros, frente a nuestros propios ojos. Nosotros podremos verle a Él cara a cara, ver su gracia, ver su gloria. ¿Qué más podemos querer? En lo cual vosotros os alegráis. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está su esperanza? ¿Me estoy alegrando por las promesas de Dios, por el poder estar con Él en su presencia? ¿Qué estoy mirando? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Qué es lo que yo más deseo? Porque la palabra de Dios, Pedro dice que esta esperanza nos debería dar alegría, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tenemos esta esperanza segura que nos da alegría. Esa es la base, el saber que Dios va a cumplir su promesa y nos va a llevar a su presencia, que estaremos en Él sin más pena, sin más dolor, sin más enfermedad, sin más muerte. Esa es nuestra esperanza que nos da paz, que nos da gozo. Entonces, mientras estamos esperando, dice Pedro, si es necesario solamente y solo por un poco de tiempo, puede que tengamos que ser afligidos por diversas pruebas. Pero saben, dice Pedro, estas pruebas van a hacer que vuestra fe brille como el oro. Como el oro cuando pasa por el fuego, va a ser limpiada vuestra fe, va a brillar más y esto va a ser para la gloria de Dios que va a ser manifestada en aquel día. Se va a transformar en gloria, alabanza y honra para Dios en aquel día. Para Pedro, el pasar por una tribulación era una oportunidad para que se manifestara alabanza a Dios en medio de la prueba, una alabanza mucho más brillante, mucho más preciosa, porque manifestaba la fe, la confianza que el Hijo de Dios tiene en medio de la tribulación. Y Pedro era el que lo decía. Pedro murió finalmente por predicar el Evangelio. Pero para él, la prueba podía ser usada por Dios para darnos la posibilidad de honrar a Dios, para juntar tesoro en el cielo, para honrar a quien debe ser honrado. Esa es la prueba, en medio de la tribulación, cuando nuestra fe puede brillar más aún. Y con eso glorificar al Señor. ¿Qué es lo que más quiero yo? ¿Quiero glorificar al Señor?
Y esto es un desafío súper fuerte, súper grande, yo lo encuentro súper difícil. Y le animo, hermano, si está pasando por pruebas, le aseguro que si usted ha permanecido en la fe, Dios ha sido glorificado. Dios ha sido honrado por su fe. Todo es para la gloria de Dios. Le animo, hermano, para que en medio de la prueba pueda apuntar a la esperanza que tenemos. Poder dar la gloria a Dios como nunca en nuestras vidas. En primera de Pedro 4.2, un poquito más adelante, lo repite, dice: amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, cuando Pedro ve la dificultad de lo que él dice, acuérdense que después va a venir y se va a manifestar la gloria de Dios. Y ahí se va a poder manifestar lo que ustedes están viviendo como una manifestación de honra a Dios, de alabanza a Dios. Hoy día, en estos últimos años, la palabra alabanza, adoración, ¿cierto? Siempre se identifica con la música. Pero cuando vamos a la palabra no es así. Con nuestras vidas podemos honrar a Dios, podemos dar gloria a Dios, con nuestras obras podemos llevar a que otros den gloria a Dios, que otros alaben a Dios, y en este caso, en medio de la prueba, nuestra vida puede ser usada para dar la gloria a Dios. Ay, Señor, para Pedro, quien murió por dar la vida por Cristo, por predicar el Evangelio, el sufrir en este mundo era una oportunidad de poder darle la gloria a Dios. Gloria que sería manifestada en aquel día cuando Dios mismo se manifestara. Y la base de esta creencia era la esperanza que él tenía. Él estaba preparándose para aquel día. Él esperaba el día de recibir al Señor, de estar en su presencia. Y él en ese día quería llegar y darle toda honra y toda gloria a Dios. Poder decir: mi vida está aquí ante ti. Esa era su esperanza. Él estaba seguro, él estaba confiado, hacia allá apuntaba. En medio del sufrimiento, la esperanza lo llevaba a apuntar hacia allá. Entonces, terminando ya, hermanos, ¿cómo está nuestra esperanza? ¿Cómo estoy respecto a la esperanza? En este tiempo, hermanos, nosotros podemos estar pasando tiempos difíciles. Puede que vengan tiempos mejores, puede que no vengan tiempos mejores. Puede que vengan tiempos más difíciles, pero en medio de todo esto, hermanos, nosotros tenemos una promesa firme. Va a llegar el día en que vamos a poder verlo a Él cara a cara. Y nuestra tristeza se convertirá en gozo y nadie podrá quitarnos ese gozo. Es en la presencia de Dios que finalmente el gozo pleno será manifestado. Es ahí donde estaremos en su presencia completamente. Y para allá tenemos que apuntar. Que el Señor nos ayude en medio de la tribulación, hermanos. Que el Señor nos ayude a poder apuntar hacia la manifestación de Dios mismo cuando Él venga a buscarnos. Nosotros esperamos el regreso del Señor, porque no hay nada ni bueno ni malo que se pueda comparar con el gozo que viviremos en su presencia, con el gozo que ya viene, con el gozo que el Señor traerá. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra esperanza. Así que, hermanos, termino con este estudio. Que Dios les bendiga y que su palabra obre en nuestras vidas. Maranata, Cristo viene pronto.